Buenas chicos. Bien, vamos a hacer un tema de introducción a lo que es la última parte de la física 2, objeto de nuestro curso, que es la parte de ondas. Bien, vamos a decir que una onda se produce como consecuencia de una vibración o perturbación de un sistema mecánico. Es así que si esa perturbación cumple con determinadas condiciones, es decir, cumple con una oscilación, vamos a decir, con una trayectoria, con la misma trayectoria de ida y de vuelta, vamos a decir que es un movimiento oscilatorio. Y aparte, si es periódico, es decir, que cumple con una cierta periodicidad, es decir, que el evento se produce cada ciertos, se repite, vamos a decir, cada ciertos instantes de tiempo, podríamos decir que el movimiento armónico simple. ¿Qué características tienen las ondas? Las ondas transmiten energía. Es decir, que podemos definir para las ondas, vamos a definir seguramente la potencia de la onda, que sería trabajo por unidad de tiempo. Cuando nosotros hemos estado viendo los temas, hemos empezado con electricidad, bien, hemos visto la parte de electrostática y electrodinámica. Y es decir, hemos visto la parte de electricidad y luego hemos visto la parte de magnetismo. La electricidad con el magnetismo se conjugan los dos y podemos decir que confluye en el electromagnetismo y en consecuencia las ondas electromagnéticas. Cuando nosotros teníamos electrostática, exclusivamente decíamos de una carga quieta. Esa carga quieta me producía a su alrededor únicamente un campo eléctrico. Si teníamos un imán, a su alrededor producía un campo magnético. Bien, pero después nosotros vimos, a través de la ley de Faraday-Lenz, por ejemplo, que un campo magnético variable en el tiempo me producía un campo eléctrico. Y a su vez, un campo eléctrico variable en el tiempo, vamos a decir, corrientes de desplazamiento, lo que involucra la ley de Ampère y ecuaciones de Maxwell, que no son objeto de este curso, me producen variación de un campo eléctrico, me producen un campo magnético. Es decir, que de esa manera confluye el campo eléctrico y campo magnético. ¿Por qué les he hecho esta introducción? Porque vamos a ver lo que son ondas electromagnéticas. Dentro de lo que es ondas, podemos definir dos grupos bien grandes. Un grupo de ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. ¿Qué características tienen las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas tienen la característica de que se pueden transmitir en el vacío. Aparte de ser ondas transversales, tienen una característica de transmitirse en el vacío. ¿Cuál onda puede ser? Por ejemplo, las ondas de luz, el espectro visible que nosotros tenemos. Ondas de radio, ondas gamma, ondas ultravioletas, todas esas son ondas electromagnéticas que forman parte del espectro electromagnético que ya lo vamos a ver. Las ondas mecánicas, ¿qué características tienen? Que necesitan de un medio para transmitirse. Es así, una onda en una cuerda, por ejemplo, necesita de ese medio para transmitirse. Las ondas sonoras no se pueden transmitir en el vacío. Las ondas electromagnéticas, vuelvo a repetirles, se pueden transmitir en el vacío. Bien, otra característica que podemos dividir en las ondas son ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en que la partícula se mueve en la misma dirección de propagación de la onda. ¿Qué tipo de ondas tenemos? Ondas longitudinales, tenemos las ondas sonoras. Esas son ondas longitudinales. Las ondas transversales, por ejemplo, es la onda electromagnética. Esa es una onda transversal donde la perturbación se produce en un sentido, bien, la perturbación del material se produce en un sentido y la propagación o velocidad en otro sentido. Por ejemplo, una onda transversal es una onda en una cuerda. Bien, aparte podemos decir ondas unidimensionales, una onda que nosotros hacemos una perturbación, ya sea periódica o no, a través de una cuerda, es una onda unidimensional, es en una sola dimensión. Ondas
bidimensionales. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos una piedrita en un recipiente de agua, han visto ahí que se producen una serie de ondas. Hay una fuente, bien, a partir de la cual se transmite toda la perturbación. Esa vamos a decir que es bidimensional. Y ondas tridimensionales son las ondas electromagnéticas o las ondas sonoras que se transmiten en todo el espacio. Bien, vamos a decir que una ecuación de onda transversal es una ecuación de este tipo. Bien, donde A es la amplitud máxima y esto recibe el nombre de fase de la onda, que es el argumento de la función periódica, que es una función de X y de T. Una gráfica para un T igual a constante, es como si yo saco una foto de la onda en un determinado instante de tiempo, es una función senoidal, donde, vuelvo a repetirles, es para un T igual a constante. Bien, y para un X igual a constante, quiere decir que en una determinada posición, este es el movimiento que sigue la partícula. Sigue el movimiento, un movimiento armónico simple, que responde a una función senoidal. Cada una de estos K, lo que significa, está en el apunte teórico que les he enviado a través de la plataforma. Bien, no nos vamos a detener mucho más en eso. Otra parte importante de lo que es ondas, y vamos a verlo nosotros en la parte de óptica, es frente de ondas. Bien, vamos a tener un frente de ondas plano. ¿Qué es lo que es un frente de ondas plano? Si la dirección de propagación de la onda es esta, hacia mi derecha, el frente de ondas plano me significa todos los puntos de la onda que tienen la misma fase. Es decir, la separación entre estos es lambda. Bien, eso es un frente de ondas plano. Un frente de ondas puede ser esférico o circular. Por ejemplo, ya les dije recién, cuando nosotros tenemos, todos son circulares, bien, perpendicular a esos frentes de onda está en la dirección en que se propaga la onda. Bien, de igual manera, esta distancia es lambda. Bien, eso es un frente de ondas circular y el otro es un frente de ondas plano, que lo vamos a estudiar bien en lo que es la óptica física. Bien, nosotros si nos adentramos en lo que es un espectro electromagnético, que es lo que de aquí en más vamos a estudiar, vamos a decir que el espectro electromagnético ocupa una gran cantidad de longitudes de onda. Bien, no nos interesa las longitudes de onda extremas, pero de un lado sabemos que están las ondas de longitud del radio, microondas, infrarrojo, un espectro muy chiquito que sería el visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Nosotros, el espectro visible ocupa una longitud entre 700 y 400 nanómetros, o lo podemos expresar a través de la longitud de onda, puede ser 7000 Armstrong o 4000 Armstrong. Bien, de un lado tengo el rojo y del otro lado tengo el violeta. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. La frecuencia varía de 4,3 por 10 a la 14 Hz a 7,5 por 10 a la 14. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación de cualquier onda electromagnética es aproximadamente 3 por 10 a la quinta o
300.000 kilómetros sobre segundo o 3 por 10 a la quinta kilómetros sobre segundo o 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Vuelvo a repetirle, cualquiera de estas longitudes de onda, radio, microondas, infrarrojo, visible y así sucesivamente, la velocidad de todas de propagación es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Bien, por eso, como C se define como lambda, la longitud de onda, por la frecuencia, acuérdense que la frecuencia se mide en Hertz y a la inversa del periodo, a mayor longitud de onda, para que esto se mantenga constante, menor frecuencia. Es así, por eso definimos que de este lado está el infrarrojo y del otro lado está el ultravioleta. Bien, entonces las ondas, para que le queden claro, tienen la misión, vamos a decir, de transmitir energía. ¿Por qué hemos visto ondas? Porque nosotros vamos a ver la parte de óptica. Y a manera de introducción les voy a decir que la óptica es la parte de la física que estudia la luz. Estudia la luz. Vamos a ver nosotros dos partes dentro de la óptica. Vamos a ver la óptica geométrica y la parte de la óptica física. Bien. La parte de la óptica geométrica estudia la propagación de la luz como un rayo, en línea recta, nada más. Bien, no tiene en cuenta el carácter ondulatorio de la luz. Tenemos como fenómenos característicos acá la reflexión, la refracción y la dispersión. Esto se podría conseguir como algo particular de lo que es la refracción. En la óptica física nosotros vamos a ver interferencia, difracción, polarización y birrefringencia. Esas son las dos grandes partes que nosotros vamos a ver dentro de la óptica. Dentro de la reflexión que estamos viendo es espejos. ¿Qué es lo que es el fenómeno de reflexión? El fenómeno de reflexión de la luz es un fenómeno de rebote de la luz. Es como si nosotros tenemos una pelota y la hacemos picar. Bien, la luz choca contra la superficie espejada, que puede ser un espejo o cualquier otra superficie, como les vuelvo a decir, espejada, choca y rebota. Bien, eso es el espejo. El fenómeno de refracción, ¿dónde se produce? Nosotros vamos a ver dos elementos característicos, dioptras y lentes. Y el fenómeno de dispersión nosotros lo tenemos en el arco iris, ya lo vamos a explicar. Ese es el fenómeno de dispersión. Bien, reflexión, refracción y dispersión. Y dentro de la óptica física vamos a ver interferencia, difracción, polarización y birrefringencia. Paso a explicarles las tres leyes de la óptica geométrica. Las tres leyes de la óptica geométrica nos dicen, primero, si nosotros tenemos una superficie que separa dos medios de distintos índices de refracción, es decir, por ejemplo, aire-agua, aire-vidrio, este medio es un medio transparente, un rayo incide, bien, tenemos que trazar la normal
al incidir, parte de la energía se refleja y parte se refracta. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que este rayo en realidad tendría que haber seguido en esta dirección, pero al pasar a un medio más denso se acerca a la normal. Esta es la normal a la superficie de separación de ambos miembros. Este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado y este es el rayo refractado. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de la óptica geométrica? Que el rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo refractado y la normal están todos en un mismo plano, están en el mismo plano. En el plano, por ejemplo, este del pizarrón, pero viéndolo físicamente estarían en el mismo plano. Bien, la segunda ley de la óptica geométrica, ¿qué es lo que nos dice? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, el θ de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ustedes acá pueden emplear cualquier nomenclatura, pero sí tienen que saber que los dos ángulos son iguales. Bien, y la tercera ley es la ley de Snell. Ley de Snell. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Snell? Que N1 por el seno del ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, que sería ese, es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Todos los ángulos, eso acuérdense bien, todos los ángulos se miden con respecto a la normal. Es decir, del rayo incidente a la normal es el ángulo de incidencia, del rayo reflejado a la normal es el ángulo de reflexión y de la normal al rayo refractado es el ángulo de refracción. Esto que está acá, este ángulo, sería el ángulo de desviación que generalmente nosotros le denominamos delta, que es lo que se desvía el rayo. En general, ¿qué podemos decir? Cuando un rayo pasa de un medio de N1 a N2, siendo N1 menor que N2, trazamos la normal a la superficie, el rayo incide, bien, este rayo tendría que seguir derecho, pero se desvía, se acerca a la normal. Cuando paso de un medio, perdón, esto es N2, de un medio menos denso a uno más denso. Por el contrario, si paso de un medio, lo voy a dibujar en sentido contrario, pero podría ser perfectamente en otro sentido. Bien, si un rayo atravieso la normal, si un rayo viene, incide, siendo de igual manera N2 mayor que N1, al pasar de un medio más denso a menos denso, se aleja de la normal. Bien, este sería el ángulo de desviación y este sería el ángulo de refracción. Esto sería el ángulo de incidencia. Bueno, chicos, en este caso, acá se produce el ángulo crítico. ¿Cuándo se va a producir? Si nosotros tenemos una fuente acá, fíjense, a medida que nosotros va aumentando el ángulo, cada vez se va desviando cada vez más. Hasta que llega un punto en donde el rayo refractado sale paralelo a la normal, paralelo a la superficie de separación de ambos miembros, de ambos medios.
de ambos medios. Por ejemplo, aire-agua, agua-vidrio, siempre este es menos denso y este más denso. Bien, acá este ángulo de refracción vale 90 grados. En este caso, este es el ángulo θ crítico. Si nosotros planteamos ahí la ecuación, decimos que N2 por el seno de θ crítico es igual a N1 por el seno de 90 grados. Es decir, el θ crítico nosotros lo despejamos de ahí de esa ecuación. ¿Bien? Bueno, entonces chicos, ahí llegamos. Ya la próxima que los voy a grabar es seguramente espejos, dioptras y lentes. Listo chicos, hasta acá llegamos.